Buenas gente, bienvenidos a la cuarta parte del tutorial definitivo de MMD Splatoon. En el capítulo anterior ya les pudimos poner una prenda inferior a nuestro personaje, aprendiendo a modificar vértices e interactuar en la vista previa del modelo para verificar si todo está funcionando bien. En el capítulo de hoy vamos a agregarle la ropa que falta al personaje, aprendiendo a modificar de forma un poco más compleja los vértices y hacer distintos atuendos para nuestro personaje. Para ello comenzamos igual que el capítulo anterior, copiando la base que habíamos creado y pegándola en la misma carpeta, pero la diferencia es que esta será la base para prenda inferior para la ropa. Puedo cambiarle el nombre a algo mucho más simple, como por ejemplo leggings. En esta parte voy a hacer dos atuendos de la ropa, para la base que tiene un short con una ropa más veraniega y otra para la base que tiene pantalón largo con una ropa más abrigada. Para entender por qué divido tanto en carpetas es para tener cada versión del modelo y eventualmente poder modificar el modelo sin tener que hacer todo de nuevo. Pues por ejemplo, si queremos que tenga el mismo zapato pero distinta prenda superior, es cosa de copiar la base para la ropa que tendrá los zapatos y meterle la ropa que queramos. Si en cambio queremos tener más zapatos, tendremos que ir creando más distintas variedades del modelo porque cada una va a ser diferente. Ya habiendo creado las dos bases para la ropa, vámonos a el pack de Joy Sandbag y vamos a Clothing. Desde acá vamos a Shoes y acá tenemos toda la variedad de zapatos que existen en este pack. A diferencia de las otras carpetas, aquí no existe una imagen para poder saber qué parte representa qué modelo, y es por ello que yo recomiendo ir a la siguiente página. Se las dejo en la descripción, que acá tenemos la lista de toda la ropa. En este caso es Splatoon 2, así que nos vamos a los zapatos y acá tenemos todos. Pongamos que nosotros vemos de todos estos cuál nos gustaría que tuviera nuestro modelo. Pongamos que yo quiero que tenga esto. Se llaman Trail Boots, por lo tanto si busco en Boots, buscaré si existen los Trail Boots, pero por lo visto no están, ¿verdad? Ya que este pack tan solo contiene algunas partes de los modelos. Por lo tanto, lo recomendable es ir viendo distintas alternativas y elegir la que sí existe en el pack. Estas de aquí, Iromaki 750. Aquí las tenemos. Le damos clic derecho, abrir la ubicación del archivo. A diferencia de las otras partes que había que copiar la textura desde la carpeta text, aquí simplemente tenemos que elegir el modelo y buscar su textura que está en la misma carpeta. Puede ser un poco difícil y por eso es mejor ir viendo la textura en la vista previa. Me agarro esto y esto, lo copio, prenda inferior, digamos que este va a ser para la parte más veraniega y lo pego. Y para el caso de la ropa más abrigada, digamos que sí quiero una bota. Busco según la textura y elijo alguno que me guste. Por ejemplo, esta de aquí, un C, un cherries, y lo pegamos en la parte que queremos. Ya tenemos la base, así que volvemos a hacer lo mismo de la última vez. Abrimos el modelo, arrastramos la parte de ropa que queremos, le damos a Add y se nos agrega. Puede que encaje, puede que no, pero no se confíen porque al momento de probarlo en Transform View, si movemos de cierta forma los zapatos, es posible que se terminen entrando extraños. Así que lo mejor siempre es que cuando una prenda de ropa tapa otra parte del cuerpo, lo ideal es borrar esa parte del cuerpo. Nos vamos a más, elegimos la parte que queremos editar, en este caso los pies que se encuentran en Body, le damos a R y ahora simplemente le damos a Parts. Hacemos que se vean todos los vértices y editamos simplemente los vértices que no se ven, los cuales vendrían siendo más o menos este grupo de por aquí. Le damos a Shift suprimir y ahora si vemos en Transform View, el error que teníamos ya no ocurre y ahora no se sobrepasa nada. Así que ahora simplemente tratamos el modelo, vamos a asegurarnos de que estamos en la carpeta correcta y reemplazamos el archivo que ya teníamos. Ahora vamos a hacer lo mismo para la otra prenda. Arrastramos el modelo, le damos a Add, sin importar si encaja o no. Nos vamos a mostrar todos los vértices, vamos a más, elegimos los pies, Reverse, mostramos todo y borramos todo lo que no se ve. Elegimos selección libre, Shift suprimir. Y con eso estaría listo. Revisamos que estemos en la carpeta correcta y le damos a guardar. En caso de que vayan a hacer el modelo con más de un atuendo, les recomiendo ser organizado con las carpetas. Todo lo que hemos hecho son las bases. Por lo tanto, creamos una carpeta llamada bases. Si queremos con Folder Painter le podemos cambiar el color, arrastramos todo y ahora creamos las carpetas para la ropa, en este caso, por mi preferencia, para verano y para invierno. De siempre va a utilizar el mismo tipo de zapato, pero va a cambiar la prenda superior.
Si quieren tener distintos zapatos es cosa de que simplemente hagan más versiones o lo hagan dentro de los propios atuendos de invierno y verano. Pero bien, vamos a empezar con la de verano. Ya tenemos los zapatos, ahora queremos la parte superior. Nos vamos al pack de Joy Sandbag, Clothing, y nos vamos a Tops. Podemos elegir distinta variedad de atuendos. Como esto es verano, voy a elegir un t-shirt. Acá podemos hacer lo mismo que hicimos antes, pero en vez de ver los shoes, ver Clothing, e ir viendo según el nombre si se encuentra disponible en el pack. Yo simplemente voy a elegir esta de aquí. Tiene que ser male porque mi personaje tiene el modelo base de Inkling chico. Copio, pego y hacemos lo mismo de antes. Abrimos el modelo, seleccionamos la parte que queremos añadir, la arrastramos, le damos a Add y aquí está. Podemos ver que no encaja al 100%. Si realmente queremos arreglarlo, podemos darle a Mask, elegir la parte, Reverse, seleccionar todo, mostrar todo, moverlo un poquito. Y bueno, ya tenemos esta parte, así que ahora podemos seleccionar la parte que no se ve, que en este caso es torso y parte del arms, darle a Reverse, darle a Parts para poder ver, darle a los vértices para poder verlo, y lo más probable es que esta zona de aquí abajo sí se vea, al igual que el cuello, pero todo esto del centro no. Así que con la selección libre y un poco de prueba y error, podemos ir y seleccionar los vértices que a simple vista no se van a utilizar y podemos simplemente ir y borrar. Presionamos Shift, suprimir, los borramos y ahora sí, si nos vamos a Transform, podemos ver que esto ha funcionado por completo. Así que bueno, nos vamos a File, guardar, base para la ropa de verano, copiamos, pegamos, reemplazamos y acá lo que yo recomiendo para distinguir este modelo le cambiamos el nombre del modelo junto a la prenda de ropa. Ahora vamos con la del invierno y con esto terminamos. En este caso voy a elegir un top diferente, un jacket, ya que estamos hablando de algo más de invierno. Por ejemplo voy a elegir esta, Seco Jade Cut. Es posible que hayan veces en los que no sepas qué textura corresponde al modelo. En esos casos te recomiendo abrir este modelo con PMX, ver en Materials y ver cuál es la text que tiene asignada. Ya teniendo el nombre, sabes cuál es la textura que corresponde. Y en este caso simplemente la agarras y la copias. Pegamos, abrimos el modelo y repetimos los pasos anteriores. Y así es para todos los casos. Añadimos, Mask, aparte, Reverse, seleccionamos todo, mostramos Parts. Podemos agrandar incluso si queremos. Y bien, pero acá viene la parte difícil. Y es que como vemos, los brazos no cuadran. No importa que nosotros seleccionemos una parte y tratemos de moverlo, se va a ver muy raro si hacemos algo así. Por lo tanto, lo recomendable es agarrar esto, darle a cortar todos los vértices, seleccionar hasta como el codo más o menos y utilizando las herramientas que ya conocemos simplemente mover un poco el modelo para que cuadre. Esto lo vamos a tener que hacer para todas las prendas con manga larga, siempre. Pero bueno, con un poco de paciencia y un poco de prueba se puede conseguir. Con la práctica y probando, créanme que se puede lograr. Y van a aprender a hacerlo tal cual como lo estoy haciendo yo. Así que listo, ya tengo acá esto. Y como yo sé que tengo todo el torso y todos los brazos que no se ven, voy a seleccionar torso y arms y borrar todas las partes que podrían no verse. Por ejemplo acá, este antebrazo puede que sí se vea, por lo tanto lo voy a dejar. E incluso esta parte de aquí abajo. Pero todo lo demás considero que no se va a ver. Por lo tanto lo selecciono con la selección libre y lo voy borrando. Shift, suprimir. Y listo, ahí está. Entonces ahora si vamos en Transform, podemos ver que todo está funcionando muy bien y que aparentemente el modelo está listo. Hago un breve inciso para además mostrarles cómo añadir un accesorio para nuestro modelo de Splatoon. Para ello simplemente les mostraré cómo se introduce una prenda de ese tipo, pero en tutoriales posteriores veremos cómo podemos interactuar de una forma más natural con esa prenda y acoplarla mejor al modelo. Empezamos yendo al pack de Joy Sandbag y buscamos, por ejemplo, un sombrero. Voy a elegir este de aquí, Patched Hat. Junto a la textura, la pego. Y en la carpeta donde está el modelo arrastro el modelo del gorro. Doy a Add y como ven aquí está. Podemos ver que no encaja a la perfección, pero ya sabemos que es cosa de elegir el modelo y ajustarlo manualmente. Por ejemplo aquí sucede que esta parte del modelo sería reemplazada por este gorro. Es por ello que simplemente lo que vamos a hacer es seleccionar la parte del pelo y la trataremos de borrar manualmente seleccionándolo con la herramienta de selección libre. Lo hacemos de forma aproximada.
Borramos. Por ejemplo, digamos que ahí ya estaría bien. ¿Qué ocurre? Que si vamos a Transform View y movemos el modelo, como vemos, no se mueve el gorro. Bien, para arreglar esto lo que tenemos que hacer es elegir el último hueso del cual depende este modelo. En este caso es en la cabeza. Y el último hueso en la cabeza que se conecta al cuerpo es este de aquí. Para seleccionarlo le damos aquí en Bone, lo seleccionamos y ahora simplemente vamos aquí donde pone Weight, le damos a Start y pintamos todo esto de rojo. Para hacerlo más fácil pueden alejarse y ahora sí se aseguran de pintar todos los puntos negros. Una vez hecho le damos a Start de nuevo, a Transform View y como vemos ahora sí se mueve con el modelo. Y listo. Ahí está nuestro modelo, ya vimos que podemos mover todos los huesos. Pero ¿y si queremos ver las expresiones desde acá? Pues acá tenemos lo que se llaman Morph, que son básicamente animaciones que se pueden desplazar de un lado a otro y es lo que son las expresiones faciales del modelo. Acá tenemos por ejemplo todo lo que son los ojos, más abajo tenemos todo lo que es la boca, y más abajo tenemos todo lo que son las cejas. Antes de terminar, como vieron antes moví el modelo y ocurrió algo curioso. Podemos ver que aquí hay un bug. Esto ocurrirá mucho a lo largo de nuestra aventura con MMD, pero créanme que son cosas fáciles de solucionar. Muchas veces hay tutoriales en internet, pero en este curso quiero tratar de enseñarles todas las soluciones a problemas que yo me he encontrado a lo largo del tiempo para que no les pasen a ustedes. Hay dos formas de solucionar esto. Una es borrar estos vértices para que no se tengan que mover y otra forma es volver a asignarlos a los huesos que corresponden. Como asignarlos a los huesos que corresponden es algo más complejo y avanzado, de momento podemos simplemente conformarnos con borrar esta parte, eligiendo esta prenda y borrando la zona que se está pasando, que probablemente es la línea de vértices más superior. Borramos, vemos en Transform View y como vemos ya no ocurre este problema, por lo tanto el problema está resuelto. Y listo, podemos ir, dar nuestro modelo, indicar que estamos en la carpeta correcta y cambiar el nombre de la carpeta para saber de qué prenda se trata. Y listo, esto vendría siendo todo. Ha sido una parte larga, pero con esto ya podemos editar todo lo que necesitamos nuestros modelos en lo básico, simplemente en cuanto a la ropa y las bases. En el próximo capítulo vamos a ver cómo utilizar MMD en lo básico y cómo mover nuestros modelos en MMD. Y ya para más adelante vamos a ver cómo poder hacer modelos más originales con distintas anatomías, distintos tamaños y mayor personalización con otras cosas que he añadido en este pack. Así que estén atentos si están interesados. Nos vemos.